Vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Vamos a la Biblia, vamos a ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el capítulo 8. Una vez una persona me preguntó, pastor, como que si yo tuviera la gran experiencia, ¿verdad? Me preguntó, pastor, ¿pudiera enseñarnos cómo hacer la obra misionera? ¿Cómo se comienza una iglesia? ¿Cómo es el proceso del inicio de una iglesia? Y pues eso me llamó la atención y me puse a revisar en la Biblia qué poder decir, porque la autoridad es la Biblia. Sí adornamos con algunas experiencias vividas, pero nos inclinamos más a ver qué es lo que estos hombres hicieron cuando la iglesia inició y cuando la iglesia creció y cuando la iglesia por primera vez se menciona ahí el evangelio a los gentiles, las misiones mundiales. Entonces, ahí en el libro de los Hechos, hermanos, estamos el tema que quiero compartir con ustedes es el proceso en la fundación de iglesias. Esto le va a interesar quizá a algunos, a los pastores que están iniciando, porque sí lleva una línea de tiempo en el trabajo y en aquellas cosas, pero pudiéramos mencionar muchas experiencias vividas, pero quiero concentrarme en lo que la Biblia dice. Mira aquí lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer solamente estos 4 versículos. Dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Padre celestial, te pedimos tu ayuda en esta tarde, Señor, que tú nos dirijas, ilumina nuestra mente, Señor, que tu Espíritu Santo nos conforte y que nos motive, Señor, en esta noche a pensar en tu obra como un todo para la iglesia. Que, Padre Santo, podamos ver con claridad el plan tuyo. Háblanos a nuestros corazones. Somos tus siervos, somos tus hijos, somos tus administradores, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén y amén. Ahora, esto le va a parecer un poco quizá extraño, pero en el enfoque de la plantación de iglesia hay muchos elementos en juego. Por ejemplo, hay elementos que tienen que ver con el apoyo personal al misionero o a las personas, aquí hablando, ¿verdad?, de las personas en la iglesia. Pero por otro lado, la obra misionera también tiene que ver con el envío de hombres al campo misionero. Y yo les decía en la mañana que estoy bastante emocionado con este grupo de hermanos que, siendo tan jóvenes, se rinden al Señor de tiempo completo y van al lugar donde Dios quiere que hagan su obra ahí. Son valientes. Estos hombres, mire, un joven, su valentía no se mide verdaderamente por cuántas piedras puede tirar en la calle, por cuán habilidoso es para tirar golpes, o cuán certero es metiendo un gol, o cuán eficaz es enamorando a muchachas. Un joven no se mide por esas cosas. La valentía se mide por rendirse de tiempo completo al Señor y poder hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Y ciertamente, hermanos, la iglesia comienza así. En primer lugar, había un grupo de personas que habían sido esparcidos por causa de la muerte de Esteban. Y a veces Dios permite, hermanos, cosas tremendas para que nosotros como iglesia reaccionemos. Estaban allí
Recuerda usted, hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dijo a sus apóstoles, le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La dirección era específica. No había aquí, hermanos, que preguntar. Todo el Señor se los dijo claramente: me seréis testigos. Voy a repetir nuevamente esto. Yo sé que lo he dicho muchas veces. La palabra testigo no es aquí en este texto alguien que habla en favor de otro. Aquí la palabra testigo es un mártir, una persona que va a morir por una causa. Y el Señor le está diciendo: vosotros me seréis martirizados por causa de dar el testimonio mío. Y esto es interesante porque cuando nosotros analizamos la historia bíblica, todos ellos murieron martirizados por la causa de Cristo. Pero Él les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es misiones mundiales. El plan de Dios siempre estaba no solamente por su pueblo Israel. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el plan de Dios no abarca solamente al pueblo de Israel, sino que al pueblo gentil también. Y la mayoría de personas hoy en día, al igual que en los días del apóstol Pablo y los apóstoles, también hay miles y millones de personas que no conocen a Cristo Jesús. Pero hay iglesias hoy en día, sí, pero se necesitan más hombres de Dios, se necesitan más centros de predicación, se necesitan más personas comprometidas con la obra misionera, de tal manera de que podamos llegar hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, hermanos, significa hasta el último rincón donde haya un grupo de personas. Porque Dios está interesado en personas. La Biblia dice claramente que Dios ama al mundo. La Biblia dice claramente que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para que las personas procedan al arrepentimiento, necesitan escuchar la exposición de la palabra de Dios, necesitan escuchar la presentación del evangelio, pero que las personas necesitan escuchar esto, pero para que lo puedan escuchar, se necesitan gente que vayan diciendo: Cristo es una realidad, Cristo es Dios, Cristo salva y tienes la oportunidad de hacerlo. Él murió por ti, fue crucificado por ti, pero resucitó para darte vida. Estas grandes noticias se deben de ir anunciando. Y esto era lo que estaba en la mente de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo: me seréis testigos, y tienen que ir hasta lo último de la tierra. Si bien es cierto, amados hermanos, que el mensaje está llegando en todas partes del mundo, hermanos, quizá en muchas partes del mundo hay misioneros que están haciendo el trabajo, pero aún no hemos llegado. Hay muchos sectores. Solamente evalúe nuestro país y usted se dará cuenta cuán raquítica está la obra misionera mundial. Solo evalúe nuestro país. No hay en todo nuestro país, no hay en todo rincón de nuestro país una representación de una iglesia fundamental que exprese con claridad la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios, y que conduzca a las personas al arrepentimiento. Sí, es verdad, hay muchos grupos. Sí, es verdad, hay muchas congregaciones. La pregunta es: ¿cuántos de ellos están conduciendo las almas al reino de los cielos? ¿Y cuántos de ellos están conduciendo las almas al infierno? Aunque no crean en el infierno es real. Aunque se rehúsen a creer en esta realidad, tienen que contradecirle a Dios, porque Él fue el que habló acerca de esto y enseñó más acerca del infierno que del cielo. Y eso es importante. Entonces, en la mente del Señor está las misiones mundiales, el alcance mundial con la palabra del Señor. Esteban entonces fue el primer martirizado. Este hombre lo capturan, lo llevan ante aquellos ultra religiosos, los inquisidores, enemigos de Cristo,
legalistas, y lo presentan allí inventando cosas, diciendo mentiras contra él que él había dicho. Pero este hombre se mantuvo firme y comenzó a predicarles el evangelio de Jesucristo. Cuando este hombre estaba hablando, aquellos dice que no podían resistir a la sabiduría de Esteban. La palabra que él hablaba, lo que salía de su boca, provocaba que sus dientes rechinaran, porque eso es lo que hace la verdad en el corazón perdido. Hacía que sus oídos zumbaran y se enojaban, se molestaban, al punto que tomaron piedras, no pudieron soportar la verdad. Y cuando lo estaban apedreando, oh hermanos, Esteban, no sé si recordó el momento cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado y las palabras que dijo, pero en ese momento este hombre dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y fue apedreado hasta morir. Y fue una gran conmoción en la ciudad, de tal manera que todas las personas se alarmaron y comenzó una persecución tan grande contra los cristianos, la primera persecución registrada en la historia. Y no estamos hablando de persecución, a ver si te alcanzo. Estoy hablando de una persecución, si te alcanzo te mato. Y vemos nosotros claramente, hermanos, cómo la iglesia estaba allí emocionada o triste por la muerte de Esteban, y entonces comenzaron a esparcirse. ¿Sabe por qué, hermanos? Esto me hace pensar a mí, cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo. El Señor les había dicho a ellos: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban tan cómodos en Jerusalén. ¿Está cómodo usted en su casa? ¿Está cómodo usted en su ciudad? ¿Está cómodo allí en su rancho? Cuidado con esa comodidad, porque los apóstoles estaban tan cómodos, no iban a donde Dios les había dicho. No estaban yendo hasta lo último de la tierra. Es más, no estaban yendo ni a Samaria. Estaban en su mismo lugar, y Dios tuvo que enviar una persecución. Ahora, el plan de Dios es tan perfecto, y enviándosele esta persecución comenzaron a huir. Dice aquí el texto pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, nosotros pensamos en un grupo de misioneros para lanzarlos hasta lo último de la tierra, pero ¿sabe qué, hermanos? Usted y yo, toda persona en una iglesia de alguna manera es un misionero. Alguien dijo una vez: cuando sales por esa puerta del templo, ahí afuera ya está tu campo misionero. Y debemos entender la gran necesidad que hay. Pero vaya por favor, hermanos, aquí dice en el versículo 5 del capítulo 8, en el versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este es el mensaje. Les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Una de las cosas que Dios va a hacer en el campo misionero cuando tú andas predicando la verdad es que Dios va a producir interés en el oído de las personas si te van a escuchar. Dios va a hacer que las personas escuchen, porque si Él envía a un misionero a predicar, Dios va a hacer que escuchen. Ahora, que la decisión la tiene que tomar la persona al final, pero ellos van a escuchar. Dice versículo 7: porque de muchos que tenían espíritus de inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora, aquí hay una serie de cosas, hermanos, que ocurrían como respaldo del Señor a estos hombres para que pudieran creer que Él los había enviado. Entonces,
Si usted va por favor ahí a Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Nota usted, hermanos, de que estas personas fueron esparcidas y llegaron hasta Antioquía, iban en su camino, iban predicando el evangelio, pero escogiendo a quienes predicarles? Iban predicando solamente a los judíos. Hay quizá algunos que tienen preferencias y solamente a al que me cae bien, le voy a predicar. Es que solo a mi familia le voy a predicar. ¿Y qué tal de los demás? Si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué debemos hacerla nosotros? Estas personas estaban aquí predicando únicamente a los judíos. Pero el versículo 20 es interesante, que dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos se salieron de lo normal, estos se salieron de lo que ya estaba establecido para los otros hombres, lo que ellos estaban haciendo. Ellos se salieron haciendo una cosa diferente. Comenzaron a predicarle a los gentiles también, a los griegos. Y entonces hubo el respaldo del Señor. Si seguimos leyendo, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. ¡Ja! ¡Qué bendito el Señor! Y es que si usted hace la obra de Dios, Dios va a estar de tu lado. La mano del Señor va a estar sobre ti. Hermanos, es difícil, mire, es difícil esto, pensar, Dios te envía a un campo misionero. Tú vas y predicas el evangelio. Y las personas no son salvas. Si tú tienes 0 personas en la iglesia o en el lugar donde Dios te plantó, hay que ponerse a pensar qué es lo que está pasando. Porque Él dijo: y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la presencia de Dios. Dios acompañándonos, el Señor Jesucristo hablando. Digo: y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora aquí vemos nosotros, dice: y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque dice que ellos estaban anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Oh, hermanos, es que la palabra es suficiente para convertir un corazón. El evangelio predicado correctamente puede hacer que las personas salgan de las tinieblas a su luz admirable. Salgan del error de la religión. Salgan del error de la perdición. Salgan del error, hermanos, de su mente depravada, y comiencen a buscar verdaderamente, iluminados por el Espíritu Santo, el camino hacia la gloria eterna a través de Cristo Jesús. Y predicando a Jesús, predicando el evangelio de Jesús, personas serán salvas. Si Dios te envía a un lugar, oh hermano, quiero animarte. Si Dios te envía a un lugar, Dios va a estar contigo. Si Dios te envió. Y Dios va a hacer que su mano esté sobre ti y sobre ese lugar, y que personas sean salvas en ese lugar. Y gran número, dice aquí, fue añadida. Gran número de personas se convirtió al Señor. Y entonces entendemos nosotros que predicando el evangelio, haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, entonces vamos a ver una gran cosecha de almas, porque esto es el Señor obrando. Creo yo, hermanos amados, que hoy la iglesia está fría, que hoy la iglesia está acomodada. Llegamos a unos 15, 20, más o menos 30 quizá, digamos, y posiblemente decimos: ya llegamos. Ya llegamos, y nos volvemos ciegos y nos limitamos. Bueno, yo no estoy hablando de números, pero los números son importantes.
para evaluar lo que estamos haciendo. ¿Usted cree, hermanos, de que Jesucristo murió por 10? ¿Usted cree que murió por 20, por 100, por 1000? La Biblia dice, y por todos murió. Y el precio fue demasiado alto. La sangre del Cordero fue derramada. Así que si esa sangre fue derramada para cubrir y perdonar y para limpiar y quitar los pecados del mundo, entonces verdaderamente si se predica el Evangelio, debe de predicarse a toda criatura. Y el Señor va a añadir a la iglesia a los que serán salvos. Pero hoy estamos quizá acomodados. Quizá ya tenemos un buen grupo de personas en nuestra iglesia y decimos, ya llegamos. Ya no necesitamos más. Y llega alguien, apóyeme para misiones, y puede decir, no, pues sí, que cada quien, pues sálvese quien pueda, que cada quien jale agua para su molino. Hermanos, Dios nos da los recursos para que los utilicemos en su obra. Escuchábamos el otro día hablando de las riquezas injustas, de las riquezas injustas. Es cierto, no nos pertenece, eso es de Dios. Usted no puede disponer de lo ajeno. Usted tiene que darle uso correcto a los bienes que Dios te ha puesto en tus manos, que no son tuyos, sino que Dios te los dio a administrar. Y por eso, si nos conformamos con, mire, yo quisiera, hermanos, de que nuestra iglesia pudiéramos tener una visión amplia y no llegar a este número de 10, 15, 20, que pudiéramos nosotros, hermanos, de alguna manera extraordinaria, que Dios nos permita apoyar a cientos de misioneros. Está volando alto, pastor. No, hermano, yo tengo un Dios grande. Y Dios a mí me ha demostrado que Él es el Todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Yo compro sin dinero y construimos en momentos difíciles. Porque cuando Dios está con nosotros, no hay ninguna cosa que pueda estorbar el plan de Dios. Entonces, nos es permitido no soñar, sino que visionar. Nos es permitido ver con claridad. El Señor dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Hay un momento de sembrar, hay un momento de regar, pero hay un momento de cosechar. Y hermanos amados, yo creo que estamos en el momento de cosechar. Es tiempo de cosechar. Cristo viene pronto. Su venida está cerca, será inminente, y cuando Él venga, ya el trabajo en la tierra se acabó. Muchos, lamentablemente, yo no quiero estar en esa posición. Cuando el Señor Jesús nos llame a cuenta, porque tenemos que presentarnos delante de Él a dar cuenta, y nos pregunte Él, ¿qué hiciste con los recursos que te di para mi obra? Ay, Señor, me compré una casa. Ay, Señor, yo caminaba el teléfono del año. Oh, Señor, me compré un carrazo. Te estoy preguntando, ¿qué hiciste con mis recursos para mi obra? Hermanos, sí, ahí va a haber mucha vergüenza. Allí va a haber mucha tristeza, y querrá de alguna manera usted retroceder el tiempo y volver al momento en que podíamos salir a la calle a predicar, compartir el evangelio, poder llegar al momento en que teníamos la oportunidad de meterlos a mano en nuestra cartera y decir, yo voy a dar para la obra misionera, yo voy a enviar, yo voy a ser parte de los que envían misioneros al campo y que se planten nuevas iglesias y que almas sean salvadas en todo el mundo. Muchos van a desear retroceder el tiempo, pero ya se acabó el tiempo. ¿Usted cree que a Cristo le faltan 100 años para venir? Hermanos, hoy más que nunca está cerca, a las puertas. Y usted dirá, incrédulo, pero en la carta que escribió el apóstol Pedro, la gente de ese tiempo decía lo mismo. Y yo te voy a responder lo mismo que dijo el apóstol Pedro. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe usted que ya Dios sabe cuándo va a ser el último gentil que va a ser salvo?
Wow. Predicando el evangelio vamos a encontrar al último gentil. Y escuche, cuando ese último gentil haya entrado, entonces vendrá Cristo. Pudiera ser que mientras estamos nosotros aquí, amados hermanos, alguien anda ganando almas en la calle y ya solamente queda uno. Y nosotros estamos en conferencia aquí, pero alguien anda ganando almas en la calle y solamente faltaba uno más. Y aquel uno, el último, dobla sus rodillas y entrega su corazón a Cristo. Cristo pudiera venir en esta noche. Oh, pero qué bueno que nos encontrara haciendo planes en su obra. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos motivándonos unos a otros para que hagamos el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Pero es importante aquí, hermanos, que quizá si no es de una manera, va a ser de otra. Dios va a enviar una persecución entonces. Y la persecución ya inició. Si no te has dado cuenta, la persecución ya empezó. El hermano predicaba ahora por la mañana que hay del que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. La persecución ya comenzó contra los cristianos, aquellos que se oponen al homosexualismo, aquellos que se oponen al lesbianismo, aquellos que se oponen a hacer las cosas contrarias a lo que el mundo llama correcto, que los hijos de Dios llaman incorrecto. Y entonces te van a tachar de perverso, te van a tachar de odioso, te van a tachar de que tú no tienes amor, y entonces te van a perseguir. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hoy tuvimos servicio de bautismo, gracias al Señor. Pero a lo mejor alguno de ellos recibirá persecución por lo que hizo y estará en contra de él por lo que hizo. Pero la verdad es que esto es lo que ha mandado a hacer el Señor. Ciertamente, hermanos, la persecución para la iglesia ya se avecina. Está a las puertas. El mundo entero y los gobiernos dirigidos por Satanás, hermanos, están tramando una gran persecución contra la iglesia del Señor. Pero Dios sabe hacer grandes cosas en medio de momentos difíciles. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito aquí, hermanos, piense por un momento entonces de que las personas, los hijos de Dios, fueron y esparcieron el evangelio y predicaron también a los gentiles. Pero dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La verdad que lo que te he dicho en este momento era en la introducción, porque quiero hablarte de Bernabé. Hay tantos mensajes que se predican acerca de Pablo. Y gloria a Dios por lo que Pablo hizo. Pero hermanos, detrás del apóstol Pablo había un hombre. Y a veces no se predica de esos héroes ocultos, de esos que están detrás de los bastidores, de aquellos a quien nadie ve, que nadie sabe su nombre. En la Biblia nos habla de un hombre que ayudaba al apóstol Pablo y el hermano que tiene buen testimonio. Ni su nombre decía. No se conoce el nombre de ese tremendo hermano. El hermano que tiene buen testimonio. Wow, qué bonito que lo conozcan así, ¿verdad? Amén. Pero dice la Biblia aquí, llegó la noticia entonces de lo que estaba ocurriendo en Antioquía. ¿Qué es esto que estaba ocurriendo? Personas estaban siendo salvas. Oh, entonces era cierto lo que decía el Señor Jesucristo, que si vamos por todo el mundo, personas van a ser salvas. Sí, es cierto, porque ese es su plan. Y Él va a bendecir y va a respaldar su plan. Entonces le dicen a Bernabé, vaya a ver, vaya, infórmese allí, vaya, mire qué es lo que está sucediendo. Y Bernabé se fue hasta Antioquía y se maravilló de ver la gracia del Señor. Los gentiles también siendo salvos, porque ellos creían que el evangelio solo era para los judíos, que la oportunidad de salvación solo era para los judíos. Y llega Bernabé a Antioquía y muchas personas siendo salvas, y entre ellos los griegos, los gentiles. Wow, qué tremendo lo que está ocurriendo aquí, dice Bernabé.
Pero entonces Bernabé, hermanos, entra en el plan, en la escena del plan de Dios. Y esto es interesante, preste atención porque usted quizá puede ser un Bernabé, uno que está en oculto, uno que puede entrar en la escena del plan de Dios. Mire, Bernabé entra en la escena del plan de Dios en este momento para lo que vendría más adelante. Este Bernabé, es interesante reconocer, hermanos, lo que este hombre hizo. Vaya por favor conmigo a Hechos capítulo 4, en el versículo 36 y 37. El versículo 36, entonces, ¿quién? A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Él no se llamaba Bernabé, como le conocemos nosotros. Él se llamaba José. Y le pusieron el sobrenombre de Bernabé. ¿Por qué? Que traducido es hijo de consolación. Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Primer acto de fe de Bernabé. Hablamos de misiones mundiales. ¿Sabe quién tiene moral para hablar de misiones? Bernabé. Hasta el día de hoy, hermanos, en la era moderna en que vivimos, al menos yo no me he dado cuenta de que alguien haya vendido una heredad, su casa, y entregarlo para aquellos que estaban necesitados. Si usted conoce de alguien, por favor dígame el nombre, porque quiero conocerlo. Pero Bernabé vio una necesidad, vendió su heredad y dice, la puso a los pies de los apóstoles para que ellos administraran ese dinero y lo repartieran entre todos los que tenían necesidad. Usted sabe el contexto de lo que estamos hablando ahí. Este Bernabé, hermanos, fue el único que también confió en que Saulo era un hombre nacido de nuevo y le llevó ante los apóstoles. Hermanos, ¿recuerda cuando Dios habló a Ananías? Dios habló a Ananías y le dice, ve, porque ahí está Pablo. Y Señor, ¿no sabes tú quién es? La risa. ¿No sabes tú quién es Saulo? Le dice. No, si yo sé quién es, por eso te estoy enviando. Pero Señor, dicen que este hombre ha encarcelado a muchos, ha matado a otros. ¿Estás seguro que me estás enviando allí? Como sonso, ¿verdad? Como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Como suele suceder hoy, que Dios te va a decir y me va a decir, pon tal cantidad. ¿Y estás seguro, Señor? ¿Estás seguro que eso es lo que quieres que haga? Bueno, Dios lo sabe todo. Qué bendición después que Ananías obedeció, quedar registrado en la historia como el primer hombre que puso las manos sobre el gran apóstol Pablo y le instruyó, le dirigió para que él, hermanos, lo bautizó. Ananías está allí registrado en la historia, pero después de eso nadie creía en Saulo. Se le corrían. Creían que Saulo estaba de infiltrado, que era una treta, que era una maraña allí para poder atrapar. Ajá, así que son ustedes, y agarrarlos y meterlos a la cárcel y matarlos también. Y nadie quería estar cerca de él. Huían de Saulo, aunque él estaba dando evidencias de una nueva vida. Pero Bernabé, qué precioso. Bernabé, él sí creyó. Vio a Saulo, y mire por favor a Hechos, capítulo 9, el versículo 27. Hechos 9, 27. Entonces Bernabé tomándole a Saulo, ¿verdad? Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
Y los lleva a los apóstoles porque en este momento ellos eran la autoridad en la iglesia, ¿no? Y lleva y le dice: mira, yo sé que todos le tienen miedo a este hombre, pero este hombre habló valerosamente en el nombre de Jesús. Es más, él tuvo una experiencia con el Señor Jesús. Él vio al Señor Jesús y lo llevó a los apóstoles. Mientras todos se le corrían, mientras todos tenían miedo, Bernabé se arriesgó su vida. Mire, número uno, él puso todos sus bienes y los dio para la obra del Señor. Pudiera decir: eso es fácil, demuéstremelo. Ok. Segundo, arriesgó su propia vida, poniéndose delante del hombre que perseguía y mataba cristianos. Y él dice: no, hombre, este hombre sí, verdaderamente ha nacido de nuevo. Véngase, lo voy a llevar donde los apóstoles. Ahora, Bernabé se arriesgó a poner en riesgo a los apóstoles también, porque al llegar Pablo allí, era fácil para él capturarlo si Pablo no era un verdadero cristiano. Si era un falso, los podía atrapar en el mismo instante y matarlos, porque para él, más adelante lo vemos, que él dice que lo hizo por ignorancia. Pero el celo que perseguía a Pablo era un celo santo, hermano. Él creía que estaba haciendo las cosas bien. Es más, cuando él mató a Esteban, se permitió que mataran a Esteban y él dio su voto para que mataran a Esteban. Él estaba haciéndolo por la causa de Dios. Él creía que lo estaba haciendo para Dios y que era correcto lo que él estaba haciendo. Pero estaba embrutecido, estaba engañado, estaba, hermanos, cegado hasta que Dios abrió sus ojos. Y Bernabé se arriesga a llevarlo a los apóstoles. Seguimos. Este Bernabé, hermanos, es quien fue también, dijimos nosotros, en busca de Saulo la primera vez, pero también cuando llega Bernabé en el capítulo 11, ahí que vemos cuando nace allí el grupo de creyentes en Antioquía, este mismo Bernabé dice: qué maravilloso lo que está ocurriendo aquí, qué tremendo lo que está ocurriendo aquí con los gentiles. Wow, hay que enseñarle a esta gente, hay que alimentar a esta gente. Y adivinen quién pensó: voy a ir a traer a Saulo. Voy a ir a traer a Saulo. Mire, y allí, hermanos, nos enseña la Biblia en el capítulo 11 que fue entonces a Antioquía, fue a buscar a Saulo y lo trajo para que enseñara allí a los creyentes. Dice allí, versículo 25, voy a adelantarme ese versículo, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Se arriesgó también a llevar a Saulo, a cientos de convertidos ahí, y poner en riesgo a ellos también. Pero Bernabé había confiado en él, había creído en él, había creído que este hombre verdaderamente era un instrumento de Dios. Bernabé va en busca de Saulo, lo trae a Antioquía y ayuda a establecer la iglesia en Antioquía. Este Bernabé, hermanos, tenía ciertas cualidades interesantes que hacían honor a su nombre. Dice en el versículo 24, dice que hay ciertas cualidades que resaltan aquí de Bernabé. Dice que era un hombre piadoso, pero que era, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, pero más atrás vimos que era un hombre que animaba a las personas. Por eso se le llamó, ¿cómo? Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Más adelante dice que allí, versículo 23, y cuando éste llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él los estaba entonces animando, los estaba consolando. Este hombre era un varón bueno, era lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Cualidades que necesitamos entonces para decidir
apoyar las misiones. Pensar primeramente en el beneficio de la obra de Dios. Cuando usted se pone en último lugar, hermanos, estás actuando, vas por el camino correcto. Cuando te pones en el primer lugar, estás siendo orgulloso. Y usted comienza a pensar, no, pues si mi esposa y mis hijos, no, pues si que los zapatos, que la ropa, que la colegiatura, que el internet, que el cable, que estás pensando solamente en ti. No estás pensando, ay, pero ¿y qué voy a saber yo qué va a hacer este hombre con el dinero que le demos? Ese no es asunto tuyo. Ese es asunto del hombre con Dios. Pero Dios te quiere usar a ti. Dios quiere usarte a ti para que a través de ti almas sean salvas. Un Bernabé. Hermanos, si se ha de enviar a alguien como apoyo, ¿sabe? Yo creo en el equipo misionero. Es interesante lo que están haciendo los hermanos ahí en Jinotega. Ellos tienen un equipo misionero. No es un misionero, es un equipo misionero. Y esto es interesante porque cuando comenzamos aquí esta iglesia era un equipo misionero. Estábamos trabajando 3 en esta zona. Hermano Martín, hermano Pastor Ibis y su servidor. 3, un equipo misionero. Y cuando analizamos en la Biblia, hermanos, da buen resultado. El hermano comenzó allá en la Concepción un equipo misionero. Todos jovencitos, ¿verdad? Ustedes allá en Ciuna, un equipo misionero. Se unieron allá y fueron a predicar allá. Eso es bíblico, hermanos. Eso es bíblico. Un equipo misionero. Si se ha de enviar a alguien como apoyo a ser parte de la iniciación de una nueva iglesia, entonces debe al menos observarse en él algunas actitudes piadosas como las que presentó Bernabé. Porque una persona incrédula, una persona negativa, una persona que todo lo ve negro no sirve para ser parte del equipo de plantación de iglesias. Su comportamiento no fue a causa de la misión encomendada, puesto que de antemano él actuaba como santo de Dios, sino por el cambio que Cristo Jesús había actuado en él. Es decir, que Bernabé había cambiado, Dios había cambiado su corazón, después estaba trabajando en él, y las actitudes que este hombre tenía hacia la obra misionera mundial era producto del nuevo nacimiento. Así que a todo aquel que no quiere verdaderamente, ni le interesa la obra misionera, tiene que evaluar si verdaderamente ha nacido de nuevo. Porque eso es uno de los mayores intereses que puede tener un hijo de Dios, que otros sean salvos. Hermanos, ¿usted cree que, bueno, yo estoy aquí en Rama, pero al oír el testimonio de este hombre que casi lo machetean 3 veces por predicar el evangelio, yo prefiero que él vaya y no yo. Yo mejor le ayudo que él vaya. Amén. ¿No le sale bien a usted mejor eso? Ok. Bernabé, hermanos, eso es otra de las causas, porque estamos pensando y estamos deseando y estamos orando para que Dios levante misioneros de esta iglesia y enviarlos al campo misionero. Ahora, pero no los vamos a enviar para deshacernos de ellos, porque ya no los aguantamos, entonces los vamos a mandar al campo misionero, que vayan a morir ahí. No. Cuando vamos a enviar a alguien al campo misionero, también tiene que llenar ciertas cualidades. No podemos mandar un neófito. No podemos mandar a alguien que más bien va a hacerle daño a la obra del Señor. Y aquí, hermanos, que Bernabé nos da ejemplo, porque Bernabé primeramente sirvió en su iglesia, allí donde estaba congregado. Él sirvió allí. No le estoy diciendo que dio todo lo que tenía. Ahora yo pienso en alguien que está pensando ir al campo misionero y no da para misiones. Sí se escuchó, ¿verdad? Sí. Estoy pensando en ir al campo misionero. Ok, ¿cuánto das para misiones? ¿Cuánto estás aportando para que otro vaya? A pastores, que mi tiempo no ha llegado, ni va a llegar tampoco. Luego fue enviado por los apóstoles a Antioquía, luego fue enviado por la iglesia de Antioquía junto a Saulo. Mira el capítulo 13. Antioquía ya es una iglesia establecida, ¿sí o no?
Cuando vemos en el capítulo 11 está el proceso de la formación de la iglesia. Pero cuando llegamos al capítulo 13 ya encontramos una iglesia establecida y fortalecida. ¿Por qué digo fortalecida? Miren los elementos que habían ahí. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Pone 2 puntos, porque va a comenzar a enumerar quiénes son los profetas y maestros. Clase de español, ¿verdad? Bernabé, y lo pone de primero. Y lo pone de primero. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿No es el que inspiró la palabra de Dios? Y lo pone de primero, a Bernabé. Dios le da un lugar privilegiado a aquellos que se interesan por su obra. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que quiera ser mayor entre vosotros. No entendemos eso a veces. No entendemos. Quiero ser el primero en recibir el mejor plato de comida. Amén. Quiero ser el primero que mencionen entre los aplausos. Quiero ser el primero. Por favor, el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Esa palabra servidor es odiosa a los oídos de muchos, porque tienen corazones de amos y señores. Y les recuerdo que el único amo y señor es Cristo Jesús. Es el único que se merece la gloria y la honra. Usted no es Dios, usted no es un amo, usted no es un señor, es un siervo inútil. Quiere recordarnos el Señor, eres un siervo inútil. Si usted se ofendió por esto, vaya y reclámele al Señor, porque Él fue el que lo dijo. Y Él sabe por qué lo dijo. Es más, Él dijo, cuando hayáis hecho lo que tienes que hacer, decid, siervos inútiles somos. Amén. Me está ofendiendo, pastor. ¿Inútil? Digo, ¿por inútil? Porque tienes corazón de rey. Bájate de la nube, papá. Dice, había profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mire, es interesante que a Saulo lo pone de último y a Bernabé lo pone de primero. ¿No le llama la atención esto a usted? ¿Cómo quieres estar tú en la lista? ¿De primero o de último? Si quieres estar de primero, pues tienes que imitar a Bernabé. Ahora no sé si te va a poner de primero, porque los primeros serán los últimos. Y los últimos en el caso de Pablo, porque después de aquí se menciona primero a Pablo. Pero Bernabé no era egoísta. Bernabé, si lo mencionaban a él, no le daba ni frío ni calor. Pero si lo mencionaban, tampoco lo movía eso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque él estaba trabajando para el Señor. Hay muchos que si no mencionan su nombre, no dicen lo que yo estoy haciendo. Y me voy de esta iglesia porque son unos desconsiderados. No aprecian mi trabajo. Cálmate, por favor. Deja de estar de chillón. Si no, vamos a tener que ir a comprar un par de Pampers. Y necesitamos nosotros entender que servimos a un Dios poderoso y que la gloria y la honra no es de nosotros, es para Él. Que si hacemos algo bueno es por Él, y todas las cosas en que la regamos es así de plano que es de nosotros. Eso es 100% de nosotros. ¿Sabe por qué se fue aquel? Por ti, no por Dios. Porque tú lo empujaste, no le diste buen testimonio, no lo amaste, no le ayudaste. ¿Sabe por qué, hermanos? Vergüenza nos da, debería. ¿Sabe por qué no tenemos más? Porque no hemos hecho más. ¿Sabe por qué se han ido? Porque quizá algo no hemos hecho con ellos. Tenemos que comenzar a ver verdaderamente nuestra posición. Y verdaderamente entonces aquí, versículo 3,
perdón, y dice, y a Saulo para que, para la obra, voy a decir versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Continúa poniéndolo en primer lugar para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo que estoy hablando, hermanos, es que si usted está pensando en la obra misionera, si usted está pensando en ir al campo misionero, esto es específicamente para aquellos que están pensando en ir al campo misionero, por si acaso hay pensamientos ocultos que no los han exteriorizado, entonces debes que comenzar a hacer algo primero en tu iglesia. Demuéstranos que verdaderamente vas a ir al campo misionero a hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Hay una ola de conferencistas hoy en día, hermanos. Sale para todos lados. Bueno, no estoy... espero no tener que comprar pamper, ¿verdad? Pasan más tiempo fuera del campo que en el campo. Ya hasta usamos saco y nos buscamos corbatas más o menos caras, porque allí va a estar la foto para el Facebook, porque ahí va a estar en las páginas del WhatsApp, conferencia que retumbe el infierno, predicador invitado, y hasta sé. ¿Cuál es mi mejor pose? Tire la foto, esta es mi mejor pose. Y la viña que era tuya, que tenías que cuidar, está abandonada, está llena de monte, está llena de espinas, la cerca está caída y está hecho un desastre. Y luego, después de unos años, dice: Dios me ha mostrado su voluntad, que necesita que me cambie de campo, porque no es la voluntad de Dios que yo esté en este lugar, pues realmente es que tus intereses cambiaron. Te interesaste por lo que no debías interesarte. ¿Conferencias? ¿Que no tengo una iglesia a quien predicarle? ¿Enseñanza? Oh sí, maestro de la ley, que nadie puede enseñar mejor que tú. Ahora, no quiero que me malinterprete, hermanos, ¿ok? No quiero, yo sé que nos necesitamos unos a otros, pero cuando tú estás iniciando un campo, tienes que dejar todo el cuero de los zapatos allí. Tienes que dejar las suelas, tienes que dejar sudor. Si quieres ver algo, que ocurra algo en el lugar donde Dios te envía, tienes que permanecer en el lugar. ¿Sabe? No por algo, y quiero aplicar este versículo, no por algo el Señor dijo: el que no dejare padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, y vienen pos de mí, no es digno de mí. Cuando vienes a servir al Señor, es mejor que des por muerto a tu padre, a tu madre, menos a tu mujer, porque esa es la ayuda idónea. Ok, tienes que ir con ella. Amén. Pero deja de estar viajando tanto, porque esto se convierte en una trampa del enemigo para distraerte. Necesitas estar enfocado en el lugar donde Dios te envió, si quieres hacer algo para el Señor. Luego no culpes a Dios si la obra no progresa. Luego no culpes a Dios si Dios dice: bueno, este se desafiló, esto se llenó de sarro, así que mejor lo quito y voy a poner a otro allí para que pueda hacer el trabajo. Estamos hablando ya de los que están, pero los que quieren ir tienen que comenzar a hacer algo dentro de su iglesia. Gane almas. Mire, quiero ir al campo misionero y nunca ha ganado un alma para Cristo en su iglesia. Cuando se invita a ganar almas, es el único que no llega del grupo, porque anda en otras cosas. Están calladitos en esa parte, no sé por qué, pero ahí no hay amén.
Mejor voy a adelantar aquí, no vaya a ser de que el hermano corte el video también. Bernabé primeramente sirvió a su iglesia y luego fue enviado con los apóstoles por los apóstoles a Antioquía, luego fue enviado por la iglesia de Antioquía junto a Saulo, a quienes les confiaron para llevar la ayuda económica a los hermanos en Judea. Otra cosa interesante, hermanos, le confiaron dinero, pusieron dinero en su mano. Porque si usted nota el versículo aquí, versículo 29, versículo 28, perdón. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oye, hicieron una colecta, recogieron dinero y le dijeron a Bernabé: Bernabé, háganos un favor, llévele por favor este donativo a la iglesia en Jerusalén. Dígale que le enviamos esto con mucho amor porque queremos que Dios les ayude. Y se lo pusieron en las manos de Bernabé y le dijo a Saulo: Saulo, vaya con él por favor también. Yo no sé cuánto dinero era, hermanos, pero si no eres fiel en lo poco, tampoco vas a ser fiel en lo mucho. Y Bernabé tenía este testimonio de ser fiel. Y Bernabé entonces se ganó el respeto de estas personas, incluso confiaron en él para llevar sustento económico a estas iglesias. Notemos, hermanos, cómo Bernabé va creciendo más y más. Dios lo usa más y más. Y refiriéndome un poquito a los hermanos que apoyan aquí a la obra misionera, los que dan su aporte para la obra misionera anual, entre más tú obres para el Señor, tú hagas por el Señor, Dios te va a ir poniendo más carga. Más carga. Y qué bueno que Dios te cargue. Qué bueno que Dios te llene de responsabilidades. Porque entre más haces, más ocupada está tu mente. Y entre más ocupada está tu mente, tienes menos tiempo de pensar en tonterías. Ocupa tu mente. Bernabé iba creciendo y creciendo y creciendo, y Dios lo iba usando y va avanzando a nivel. Dios quiere usarte también a ti. Dios quiere que tú crezcas y avances en el servicio del Señor. Entonces, la pregunta aquí sería: ¿cuánto necesitamos? O mejor dicho, una expresión, ¿cuánto necesitamos Bernabés en estos días? Usted puede imitar a Bernabé. Usted puede ser como Bernabé. El apóstol Pablo dijo: imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Pero Bernabé nunca dijo: imítenme a mí. Él simplemente actuó, hermanos. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer. Pero en la Biblia queda registrada su obra. Y cómo entonces este hombre entonces Dios lo usó para que el plan de Dios de las misiones mundiales, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, y hasta este tiempo en que estamos, hubo un hombre que se llamó Bernabé, el cual entonces sirvió al Señor, que estaba en oculto ahí, que nadie predica mucho de él, no se sabe mucho, pero allá en la gloria, hermanos, allá está con el Señor. Está recibiendo, hermanos, está recibiendo de los galardones. Entonces, quizá usted y yo, hermanos, no podamos llegar a ser como el apóstol Pablo fue, con tan gran ministerio y llamamiento, pero sí podemos quizá llegar a copiar el carácter de Bernabé. Y Bernabé, podemos copiar su carácter en que él era un hijo de consolación,
Un hombre que deje marcas positivas en su iglesia local. Que, hermanos, cuando tú mueras, ¿cómo quieres que te recuerden? Cuando usted muera, ¿cómo quieres que la iglesia te recuerde? Señor, te alabamos porque ya te lo llevaste. ¿O quiere que digan de usted, Señor, cuánta falta nos hace nuestro hermano, nuestra hermana? Su gran trabajo en nuestra iglesia, su ministración en nuestra iglesia. ¿Cómo quieres que te recuerdes? ¿Como el fiel o como el indeseable? ¿Como el que guarda lo Señor a nuestro hermano, nuestra hermana? ¿O te lo llevas tú o te lo envío yo? ¿Cómo quieres que te recuerden, hermano? Deje marcas positivas en su iglesia. Al fin, hermanos, lo que usted haga aquí, esto no es ni para mí, esto es para Dios. Y al final también Dios no necesita nada de nosotros. Entonces, en conclusión, lo que hagamos va a ser para que almas sean salvas. No solamente aquí, sino que en cualquier parte del mundo. Imitar a un Bernabé, un hombre que esté dispuesto a dejarlo todo por la causa de Cristo y de la obra, hasta el punto de vender todo lo que tiene para repartirlo entre los pobres. Y en este caso no son pobres estos que vamos a repartirles. Son siervos de Dios que van al campo misionero y podemos nosotros compartir de las riquezas de su gracia, lo que Dios nos ha permitido tener para administrar y compartirlo con ellos y ayudarles y encaminarlos que lleguen hasta su lugar, al lugar donde Dios les ha plantado o Dios les ha enviado. Un hombre que confíe en el misionero. Bueno, la verdad es que hay algunos que pues no traen mucha confianza, ¿verdad? Y no estoy refiriéndome a ustedes, hermanos, no se preocupen. Pero una de las cosas de ser buenos administradores, hermanos, es saber bien dónde vamos a invertir el dinero del Señor. El que está involucrado en el negocio no va a invertir en un lugar donde va a perder todo su dinero. Va a invertir en el lugar. Mire, si no, tenemos tantos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? El que le dio 5 talentos, ¿verdad? Vio una oportunidad y los invirtió y los duplicó. Pero aquel miedoso, cobarde, falto de fe, un talento y lo enterró. ¿Y sabe qué? Le quitaron ese. Incluso al otro le quitaron también y se lo dieron al que había administrado correctamente. Es que, hermanos, el dinero es de Dios y tenemos que administrar correctamente. Y no vamos a invertir el dinero en gente que no está haciendo nada en el campo misionero. Pastor, ¿está actuando como Dios? No, hermanos, estoy actuando como administrador. Queremos de que el dinero que se recolecta se llegue a las manos de hombres de Dios que hagan el trabajo de Dios. No que vayan de vacaciones a cada nada, hermanos. Queremos que vayan. Ahora no esta es una exigencia nuestra, sino que más bien eso es lo que se espera, ¿no? Y por esa causa, hermanos, un hombre que confía en el misionero, queremos confiar en los hombres. Mire, ¿sabe qué? No sin menospreciar a nadie, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Me impacta el testimonio del pastor Ricardo Portillo. Óigame, yo no puedo pastorear una iglesia y voy a meterme a pastorear 3. ¿Sabe? El próximo sábado comienzo a visitar Presilla, porque hay un grupo de personas ya que tomaron decisión por Cristo allí. Pero Presilla está a unos 20 kilómetros. Pero ese hombre tiene que viajar 90, 100, 120 kilómetros para llegar a la otra iglesia y andar de arriba para abajo cada semana, preparando un mensaje diferente para cada iglesia conforme a la necesidad. Wow, hermanos, yo digo, ahí es bueno invertir. Ahí es bueno invertir. ¿De acuerdo, hermanos? Y estos muchachos, estos hermanos, pastores, misioneros que están en el campo allí, hermanos, hagan el trabajo y Dios se va a encargar del resto. ¿Quieres conseguir una propiedad? Está bien. Eso está fácil, hermano. ¿Sabe? Conseguir una propiedad es lo más fácil que puede haber. Y te voy a dar la clave. ¿Está listo? Mire, comienza a ganar almas.
que se llene el lugar donde tú estás alquilando. Y va a ver cómo rapidito Dios te envía para comprar una propiedad. Mientras no llenes ese lugar, jamás vas a recibir un solo centavo para comprar una propiedad. Dios es buen administrador también. Lo único que va a hacer es estarte mandando para la renta de la casa. Pero mientras no esté lleno allí, mejor ni pidas, ni pienses en propiedad, porque la propiedad no es importante hasta cierto punto. Lo más importante son las almas. Tenemos que desgastarnos, tenemos que enfocarnos, tenemos que llenar nuestra mente de la necesidad. No estamos en competencia con nadie. No se meta eso en la cabeza también. Es que tengo que llegar a un número porque si no, entonces no, usted trabaja para el Señor, no trabaja para el hombre. Pero en la diligencia usted va a dar cuenta delante del Señor de su tiempo, cómo administró su tiempo en el campo misionero. Y Dios te va a dar todos los recursos por la gracia y por su misericordia y porque Él es dueño de todo. Un hombre que confíe en el misionero y le ayude a llegar al campo para trabajar juntos en la edificación de esta iglesia. Yo estoy emocionado con esta iglesia. Verdaderamente, hermanos, mire, yo no puedo pedir una bendición mayor que ser el pastor de esta iglesia. Sí, hermanos, es que estos hermanos están comprometidos con el Señor. Y yo sé que aman al Señor y su obra. Se ha visto, se ha demostrado. Ahora, el 100% no lo sé, porque eso solamente Dios conoce el corazón. Que tenemos batalla o que tienen batallas estos hermanos para involucrarse en las misiones y crecer más y más. Sí, es normal, pero al final terminan cediendo su voluntad a la voluntad de Dios. Y aquí directamente, hermanos, les digo, es un honor para mí poder ser su pastor. Es un gran privilegio para mí poder pastorearles. Y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me permita las fuerzas y el tiempo para hacerlo. Si usted ama al Señor y usted se preocupa por las almas, si usted se preocupa por la obra de Dios, si usted se preocupa por la obra misionera, vamos en un mismo sentir. Porque anduvieran dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces usted puede confiar en el misionero y usted puede apoyar al misionero para que llegue al lugar donde Dios le envió. Hay muchas cosas que Él puede hacer que usted no puede hacer, pero hay otras cosas que usted puede hacer que Él no puede hacer. Entonces, si hacemos un buen equipo de trabajo, si nos coordinamos bien y nos apoyamos unos a otros, la obra de Dios crecerá y será una bendición para los años. Un hombre que esté dispuesto a ir al campo misionero a abrir nuevas iglesias. Se necesitan hombres. Se necesitan hombres que vayan. Aquí el principal después fue Saulo, pero Dios usó a Bernabé. Pero también usted pudiera ser un Saulo. Usted pudiera ser un Bernabé que también participe en la obra misionera. Yo estoy dando, así que no voy a ganar almas. No, hermanos, vaya a ganar almas también. Vaya a ganar almas. Está bien que des para la obra misionera. Está bien que cumplas con tus responsabilidades como creyente, pero también tienes que cumplir con la ganancia de almas. Yo estoy dando que vayan otros y Dios te está llamando a ti. No, Señor, yo me voy a mantener en este nivel. Solamente voy a dar que te estoy diciendo que vayas. A ti te he escogido. Ve. Ahora, y si no vas a la buena, vas a ir a la mala, ¿verdad, hermano Lester? Hermano Lester puede decir esto. Yo te puedo decir también eso. No es bueno ponerse en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios te llama es mejor que obedezcas. Así que, iglesia, ¿cuántos de ustedes quisieran ser como Bernabé y pedir que Dios le use a usted como Dios usó a Bernabé? Si ciertamente, hermanos, esto prácticamente necesitamos recordarlo nada más. Y yo en esta ocasión no quise llevar mi reflexión centrada en el dinero, sino que centrada en la obra, tomando a un hombre como ejemplo,
un hombre que quedó registrado en la historia como un verdadero hombre de Dios. Y ese hombre puede ser también usted. Usted puede quedar en el registro de Dios como una persona que hizo algo grande para Dios, algo grande por su obra. Apoyemos la obra misionera este año. Vayamos más allá. No nos limitemos, porque sabemos que Dios es fiel. Entre más demos, más recibiremos de Él. Si administramos bien y recibimos más y damos más, Él siempre nos va a dar más. Pero si recibimos más y damos menos, vamos a recibir menos. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Yo sé que la preparación ya había estado, Señor, de antemano. Yo sé que tú eres fiel, Señor. Yo sé que tú eres poderoso, santo, sublime, Dios, y que tienes tus planes, tus propósitos y tus metas, Señor. Y has elegido a hombres común y corrientes, Señor, como lo somos nosotros. Nada especial. Con un Dios especial, sí. Pero, Señor, la obra misionera debe de avanzar. Necesitamos predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Permítenos, Señor, ser parte de esta obra. Permítenos, Señor, ser sensibles al llamado de tu voz. Permítenos, Señor, que en esta hora tú obres en nuestro corazón. Bendice este tiempo, Señor, que vamos a analizar y vamos a plasmar en nuestras tarjetas lo que tú quieres, Señor, que hagamos por ti este año. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bendición, por escogernos a nosotros para ser de bendición a otros y para llevar el Evangelio mucho más allá de donde nosotros podemos alcanzar. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos, lo pedimos todo. Amén y amén.